Estamos de regreso con más información en Noti 13 de la tarde y también tenemos un enlace muy importante. Nos comunicamos vía telefónica con Gabriela Díaz Salinas. Ella es abogada y nos va a platicar un poco de la perspectiva que se está teniendo hoy en día, sobre todo en los jóvenes, por la posible reforma al Poder Judicial. Gabriela, te saludamos con mucho gusto en esta tarde desde los estudios de Canal 13, Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Cristel, a ti y a toda tu audiencia. Un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Gabriela, hemos visto mucha información y también desinformación sobre esta reforma, posible reforma al Poder Judicial, que hoy en día está llamando la atención. Manifestaciones por una parte, foros de concientización por otro. Platícanos un poco de qué trata y cómo es que nosotros como ciudadanos debemos estar informados. Mira, de entrada los principales puntos yo creo que serían a nivel Suprema Corte, que digamos que es el órgano más importante y de nivel jerárquico más alto del Poder Judicial Federal, y en otro orden sería la reforma al resto del Poder Judicial y a los jueces. Entonces, en primer momento te diría que se va a recortar de 11 ministros a 9 ministros, actualmente tenemos 11, y es algo que no se justifica por una cuestión presupuestal, por una cuestión del tamaño del país que tenemos, de la población. Estados Unidos de América tiene 9 ministros actualmente, entonces es un país mucho más grande, más complejo y bueno, con sus particularidades, y nosotros tenemos 11 ministros actualmente. De entrada, quitar y reducir eso. Reducir los salarios. Actualmente los ministros y ministras de la Suprema Corte ganan alrededor de 592,000 pesos al mes, pero con bono, porque ellos tienen bonos cada 4 meses, que es el equivalente a un salario mensual entero. Entonces, eso se eleva y puede fluctuar hasta llegar a 800,000. Los aguinaldos, pues ya ni te platico, son unas cosas verdaderamente, hay muchísima brecha con el resto de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, de entrada, la propuesta es equiparar esos salarios de los ministros, de los magistrados y de los jueces, que digamos serían los de más bajo rango, a los salarios, al salario que gana el presidente, y que de ahí nadie gane más, que creo que son 152,000 pesos, si no me equivoco, al mes aproximadamente. Entonces, de esos 800,000 pesos mensuales a 152,000 pesos va a ser un ahorro impresionante. De entrada, esa parte del ahorro. Otra parte va a ser que ahora el pueblo vamos a poder votar en cada elección por quienes queramos que sean nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros ministros de la Suprema Corte. Entonces, ahora va a haber una elección democrática. Los jueces se van a tener que someter al voto popular, al escrutinio popular. Todo el mundo vamos a ver quiénes son, va a salir todos sus trapitos al sol, porque actualmente eso no ocurre por esta supuesta especialización, hiperespecialización que tienen que tener los jueces. Se esconden y se han, digamos, escondido por mucho tiempo de la mirada pública. Esos dos serían, digamos, los principales aspectos que han dado mucho de qué hablar hasta ahorita. Gabriela, ya que mencionas estos puntos importantes, también es necesario aclarar algunos, ¿no? Se dice por ahí, hay mucha desinformación o información que va circulando en redes sociales, que el hacer esta elección popular cambiaría que la división de poderes en nuestro país esté permeada de diferente manera. Sabemos que hay legislativo, el judicial, y también esto pudiera haber en algún tipo de modificación, generar que todos quedaran para un mismo lado. ¿Tú qué opinas al respecto? No creo que eso sea posible. Te voy a decir 2 razones por las cuales. La primera es que se va a seguir teniendo los perfiles, digamos, del Poder Judicial que salen de la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? El servicio de carrera del Poder Judicial, en donde tú vas escalonando. Primero eres oficial, luego eres auxiliar, luego eres secretario, actuario, y así hasta llegar a ser juez. Se van a seguir sacando 2 perfiles por cada candidatura de ese Poder Judicial. Después se van a sacar 2 candidaturas por el Congreso de la Unión y 2 candidaturas por el Poder Ejecutivo. Pero previo a la definición de esas candidaturas va a haber una tómbola. Ese es un factor democratizante radical. Eso quiere decir cualquier persona, ojo, que tenga título de licenciatura en Derecho con antigüedad de 5 años, pero cualquier persona que cumpla con esos objetivos o con esos requisitos más bien puede entrar a la tómbola, y así
Si gana la tómbola y resulta insaculado, pues entonces esa persona puede ser candidato. Después tiene que salir a pedir el voto popular. Entonces, yo no creo que cualquier persona que se someta a todos esos filtros, entonces tenga que estar alineada con lo que diga también, digamos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esos son los dos filtros principales para que no ocurra eso. Ahora, la división de poderes no es anulación de poderes, es decir, la división de poderes está para encauzar el poder, sí también para limitarlo, pero no es exclusivamente su objetivo limitarlo. Esa es una noción que nosotros nos copiamos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos sacó la banderita y dijo, yo ya gané y quiero imponer mi visión del mundo al resto de los países. ¿Y qué fue lo que hizo? Modifica su constitución y dice, vamos a tener división de poderes para restringir al poder. Había mucho miedo en este contexto postbélico a que el poder creciera sin medida, ¿no? Claro, con el contexto de Hitler y demás. Y nosotros copiamos eso también. Entonces, ahora me parece impresionante que el embajador Ken Salazar venga a decirnos que esa fórmula entonces no funciona, ¿no? O decirnos qué debemos hacer nosotros, cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido copiarles a ellos, ¿no? Entonces, claro que sí debe haber límites al poder, pero ojo, la división de poderes no significa anulación completa de poderes o que un poder deba de estar por encima del otro. Gabriela, y desde la perspectiva de los jóvenes, hemos visto también que hablan de defender este tipo de cambios a la Constitución. Platícanos un poco de qué manera se podrían defender ante estas situaciones. Es muy positivo, ha habido muchas marchas, hoy creo que va a haber una a favor en la Ciudad de México, ayer hubo una en contra, hoy o en esta semana también me parece que va a haber una en Coahuila, y así en varios estados de la República los jóvenes han estado muy activos de manera bastante favorable. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos también de ver poder judicial rico con pueblo pobre, con estudiante pobre, sin acceso a buenos recursos, ¿no? Y ellos tienen todo privado, tienen seguro de gastos médicos privado, seguro de separación individualizada privado. Entonces son cuestiones que los jóvenes ya no nos es ajeno esa realidad. Ya tenemos otros conocimientos, ya tenemos otras experiencias que nos ha hecho ver que ese nivel de autoritarismo y de tratar así al pueblo como si el pueblo fuera tonto, independencia judicial entendieron independencia del pueblo y no, y por primera vez los jóvenes estamos empezando esta lucha y esta batalla para transparentar todo lo que ocurre adentro, tras bambalinas del Poder Judicial. Gabriela, te agradecemos mucho que nos brindes estos minutos. Muchísimas gracias por aclararnos estos puntos. Te agradecemos mucho. Muchas gracias y buenas tardes a ti y a tu audiencia. Ahí la información de lo que está sucediendo con respecto a esta reforma del Poder Judicial. Nos vamos con más temas en Noti 13.